sean cordialmente bienvenidos a su podcast preferido. El día de hoy nuestro capítulo está titulado El trío del mundo literario. Como siempre tenemos muy buenas invitadas, el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña la licenciada en Educación Primaria Sandra González y la licenciada Celeste Flores, que sin ellas esto no sería posible. Buenas tardes a todos y gracias, colega Chantal. Gracias, colega. Para los que actualmente nos escuchan y no lo saben, el podcast ha sido un proyecto aventurado para nosotras. Comenzamos realizando el podcast a través de nuestra escuela, la Escuela Normal Oficial de León, pues dentro del curso de literatura nos dimos la oportunidad de apreciar cuán valiosa es esta. Es cierto, y por esto mismo pretendemos abordar temas de inquietud e interés para aquellos que se sientan interesados por conocer un poco más sobre lo que nosotras hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso. Antes de comenzar con este tema tan interesante, debemos entender que si la lectura es la capacidad de comprender e interpretar los mensajes, quisiera saber cómo ha sido su experiencia con la lectura. ¿Les gusta o no les gusta leer? ¿Por qué les gusta o no les gusta leer? ¿Qué les gusta leer? ¿Hay alguien que los haya motivado a leer un libro? ¿Alguien de ustedes, colegas, les gustaría compartir su experiencia? Yo comienzo. Pero por supuesto, colega. Adelante, compañera Celeste. Mi experiencia con la lectura no ha sido muy buena. En lo personal, no es una actividad que me guste hacer. De hecho, prefiero hacer otro tipo de actividades que me mantengan más productiva. Les puedo decir que desde que tengo memoria, la lectura ha estado presente en mi vida. Y no es porque así lo hubiese querido, sino porque especialmente mi mamá la fue infundiendo en mí conforme crecía, al igual que en la escuela, claro. Mi mamá y los maestros me leían hasta que llegó el momento en que emprendí mi alfabetización. Yo leía algunos cuentos infantiles en mi casa por afecto y libros de texto en la escuela como deber. Con el paso del tiempo, mi aproximación a los libros era muy evidente. La escuela demandaba más tiempo dedicado a la lectura y yo perdí la inclinación a la lectura como un placer. Ahora solo leo cuando algo realmente me llama la atención o por compromiso hacerlo. Gracias por compartirnos tu experiencia, Celeste. Efectivamente, creo que muchos de nosotros estamos en tu lugar. Se lee únicamente cuando se trata de la escuela. ¿Y tú, Sandra? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto de la literatura? Mi experiencia con la lectura en la infancia no fue buena, hay que reconocerlo. Mis padres, a diferencia de mi colega Celeste, no me intuyeron a la lectura. Fue dándose con el paso de los años. Recuerdo que en mi infancia lo único que leía eran los libros de texto que nos daban en la escuela, los cuentos típicos, todas esas lecturas. Pero que me lo inculcaran como un hobby, pues lo cierto es que no me lo incluyeron, no fue una actividad cotidiana. Fue más bien con
con los años, porque sí, conozco y conocía, evidentemente, algunos cuentos infantiles como Los Tres Cochinitos, Blancanieves, los cuentos típicos que a la fecha se siguen utilizando mucho. Pero libros como tal que yo hubiera dicho, yo quiero leerlo, no, ni el periódico. Y el periódico nada más usaba los juegos como los crucigramas y todas esas actividades, algunas historietas, pero solamente veía los dibujos, no recuerdo haber yo leído el cuento o la historia, la narración, etcétera. Entonces, eh, ya un poco más grande, como eso de los años 14, 16 más o menos recuerdo, fue cuando empecé a leer por gusto propio, porque fue una actividad que yo quise y creo que ha sido como que lo más certero porque la lectura me ha enseñado mucho. He aprendido diferentes expectativas, diferentes vivencias, algunas fantásticas, porque los libros pueden tener una narración que te lleva a imaginarte muchas cosas. Entonces, a esa edad fue cuando empecé a leer las sagas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Divergente, Cazadores de Sombras, todo ese tipo de sagas, ¿no? Ahí fue como mi aproximación a los libros y fui como que empapándome más y más y más y más. Y ahí fue donde dejé muchas cosas de lado y me enfoqué más a la lectura, pero porque así me nacía, porque yo sabía que la lectura me estaba cambiando la vida, me estaba dando una perspectiva diferente, una perspectiva que creo que todos necesitamos desde muy temprana edad, por lo que ahora que lo leo es, es muy grato, es muy significante y es algo que se quiere transmitir. Creo que sin duda alguna mi familia no me apoyó, pero la escuela, mis compañeros, a pesar de que fue ya a una edad ya avanzada, eh, fue el empujón que yo necesitaba para meterme ya a este mundo de la literatura. Con sus experiencias me doy cuenta que todos tenemos diferentes anécdotas, diferentes perspectivas y hemos pasado por diferentes experiencias. Y de lo cual ustedes exponen sobresalen dos ámbitos clave en la literatura, lo que es la familia, la escuela, dejando fuera nuestro tercer ámbito, que es una biblioteca. Como hemos estado destacando, el tema de hoy es la mediación lectora, como una actividad fundamental para el acercamiento de la lectura en los niños y niñas. Es indispensable hablar que en estas dos experiencias podemos profundizar el tema. La mediación lectora tanto de la licenciada Celeste como de la licenciada Sandra se centra desde que los padres en sus primeros años de vida les ayudan a descubrir la palabra por medio de la oralidad y desde que los maestros les enseñan a aprender a leer las palabras escritas, comienzan con el significado de esas palabras. Por lo tanto, quiero saber lo siguiente. Celeste y Sandra, para ustedes, ¿qué es la mediación lectora? La mediación lectora es un medio, en este caso, puede ser un maestro o un padre de familia que determina que se propicie la lectura para niños y niñas que aún no conocen y quieren conocer de ella mediante textos para diferentes edades en las que se encuentran los niños y las niñas.
Esto que tú me comentas, ¿lo tomas como una mediación lectora favorable? ¿Nos podrías explicar por qué? No, porque en vez de adentrarnos a la lectura, solo nos están alejando. La mediación lectora sería entonces formar parte de un proceso de aprendizaje, en este caso, el de la lectura, lo que significa no permanecer fuera, sino involucrarse en lo que el niño o la niña lee y, por supuesto, cómo leen, en sus necesidades de conocimiento y las habilidades lectoras que poseen para encontrar los aspectos en los que se debe ayudar, orientar y o complementar al joven lector. En otras palabras, la mediación lectora tiene que involucrar apego de padres y de maestros a niños y niñas para que puedan involucrar la lectura dentro de un entorno de posibilidades para su aprendizaje y en la vida cotidiana, donde esto mismo se ponga en práctica, para que la lectura se vea como una actividad de júbilo. Así es. Y de acuerdo con Quispe, la mediación lectora se define como un proceso de negociación, transacción espontánea, voluntaria, en la que el mediador crea las condiciones motivacionales y afectivas para que el sujeto, en este caso los niños y niñas, sientan ese interés o la necesidad y el placer de leer, no solo textos literarios, sino todos los códigos meta y paralingüísticos posibles. Mejor dicho, la mediación lectora es el proceso por el cual los niños y las niñas obtienen ese deseo por leer, por voluntad propia. A ver, chicas, entonces la mediación lectora, por lo tanto, es un acompañamiento y una guía que hace cualquier persona hacia otra persona en el proceso de la lectura. Sí. Así es. Por su experiencia, ¿qué consideran ustedes que se necesita para tener una excelente mediación lectora en los niños y las niñas? Eso es bastante difícil de responder, pero te lo explicaré de la siguiente manera. El lector no nace, se hace. Por este motivo, es relevante que aquellas personas que leen inculquen la lectura a los niños y a las niñas como un gusto y no como una obligación. Esto se da a partir de que los niños y las niñas tienen ese primer acercamiento con los libros. Concuerdo completamente con mi colega Sandra. Las personas que cumplen con esta función son los mediadores. En su mayoría, los mediadores son adultos que cumplen con perfiles específicos, como los padres de familia, los maestros, los bibliotecarios y entre otros. Por ende, los padres y los maestros de Sandra y los míos fungieron la función de mediadores. En este sentido, los mediadores son los que se encargan de que los niños y las niñas, así como se encargaron también de nosotras, adquieran una competencia lectora que los haga capaces de leer diferentes tipos de textos y de discriminar la abundante información. Asimismo, son los que reúnen las actitudes, aptitudes y requisitos para ejecutar su labor. Una última pregunta, colegas. ¿Para ustedes el mediador es el que va a potenciar la competencia lectora por medio de la mediación lectora? Sí, y lo mejor de esto es que los niños y las niñas, una vez que adquieren esta competencia, pasarán a la competencia literaria, donde los niños y las niñas pueden interceder en la animación y la promoción lectora hacia otros niños y hacia otras niñas.
Exacto. Todo es constante. Perfecto, chicas. Creo que con esto ha quedado claro sobre la importancia de ser un mediador lector para hacer un cambio positivo en nuestros niños y niñas del hoy y del mañana. Bueno, amigos escuchantes, con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Espero que la información y las experiencias compartidas por nuestras invitadas, las licenciadas Sandra González y Celeste Flores, expertas y licenciadas en educación primaria, les sirva para un futuro, para que nos puedan ayudar a fomentar la lectura en niños y niñas. Colegas, es un gusto compartir con ustedes el micrófono y esperamos que nos sigan acompañando en más episodios en este subpodcast, El Trío de un Mundo Literario. Me despido el día de hoy con una frase que me gusta: el mejor cine del mundo es el cerebro, y lo sabes cuando lees un buen libro, de nuestro buen amigo Scott. Esperen nuestro nuevo episodio. Hasta la próxima.